Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Entre la realidad y la leyenda se esconde una historia llena de misterio y oscuridad. Los Remaches, una familia que regentaba un enigmático tambo que acogía a viajeros en busca de refugio a fines del siglo XIX, pero que tras su aparente hospitalidad escondía una aterradora verdad. En el silencio de la noche robaban a los incautos visitantes y llevaban sus crímenes a límites grotescos. La inquietante leyenda de los Pucho Remaches sigue aún vigente. Susurros del pasado nos invitan a desentrañar qué partes de sus actos siniestros fueron realidad. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo y comentando mis contenidos o uniéndose a mi Patreon para volverse mis mecenas. Si me apoyan, su nombre aparecerá en los créditos de cada video y desbloquearán contenido exclusivo solo para miembros del caos. Si desean comunicarse conmigo para sugerir algún tema, el mail que aparece en pantalla está para eso. Recuerden que, como siempre, el caos rige la realidad. Bienvenidos y disfruten el viaje. En la época incaica, existían a lo largo de los caminos infraestructuras dedicadas a alimentar y hospedar a los conocidos chasquis, mensajeros que recorrían largas distancias a pie con el fin de transmitir mensajes o transportar productos. Aunque el apogeo mayor de estos recintos fue en esta época, se cree que los tambos o tampus, como se pronuncia en quichua, se remontan a tiempos preincaicos. Estos eran una parte vital de la red de comunicación y comercio. Algunos llegaron a ser tan grandes como pequeñas ciudades y funcionaban como bodegas o centros de acopio para épocas de escasez. Con la colonización, en el siglo XVI, los tambos siguieron siendo fundamentales para el virreinato, brindando refugio, alojamiento y otros servicios a los viajeros y comerciantes que ahora iban mayormente a caballo. Poco a poco, al llegar el siglo XIX, quedaron atrás los grandes tambos, volviéndose posadas más pequeñas que servían para brindar descanso y refugio tanto a viajeros como a sus caballos o a las bestias de carga. Se acaba el siglo XIX y el Ecuador transitaba de la última presidencia de Gabriel García Moreno hacia la de Eloy Alfaro. Los gobiernos nacionales no se habían preocupado de construir carreteras, por lo que los caminos en su mayoría se recorrían a caballo o a pie, en largas y penosas jornadas, aderezadas con todos los peligros del caso. Se decía incluso que cuando alguien se despedía para ir a la costa por estos caminos, dejaba hecho su testamento, ya que era posible que encuentre la muerte antes que su destino. Otavalo para entonces tenía 60 años de ser ciudad, y como tal, varias personas emprendían ruta desde ahí hacia Quito, la capital ecuatoriana, y viceversa. El camino que conectaba ambas ciudades era conocido como Camino de la Herradura y cruzaba el nudo de Mojanda, pasando por sus lagunas y subiendo el monte Fuya Fuya. El sendero era peligroso. Uno podía perderse o caer al precipicio en un viaje que tomaba 2 días. No es de extrañarse que en medio de este camino, un grupo de indígenas haya decidido construir un alojamiento que fue conocido como el Tambo de Mojanda.
No se trataba de un hotel 5 estrellas, ni mucho menos, pero ante las penurias que soportaban los valientes viajeros, una cama dura y algo caliente que llevarse a la boca parecían el propio paraíso. Más aún, si ese bocado era de la exquisita fritada del tambo de Mojanda, que se había hecho ya famosa entre los viajantes por su exquisito sabor. Los dueños del establecimiento eran una familia indígena de apellido Remache. Se menciona también a un ayudante que se apellidaba Cepeda. Ellos se dedicaban a atender a cuanto viajero paraba para descansar en su tambo. Muchos de ellos pasaron ahí la noche ignorando que este era el escenario de una historia tan macabra e impresionante que se mantendría viva a través de los años, transitando de la crónica hacia la leyenda y llegando a nuestros días. Por esta razón, separar los hechos reales de los que se han ido adheriendo para adornar el relato resulta difícil pero totalmente fascinante. El autor Gustavo Alfredo Jácome, en su novela Los Puchos Remaches, donde toma el hecho como inspiración inicial, cuenta cómo debió empezar todo, en una ficción que no debe estar tan alejada de la realidad. Los Remaches se ganaban la vida despostando ganado para el consumo de la gente. Viendo la necesidad de descanso y alimento de los viajeros, se les ocurrió la idea de construir el tambo. Según el autor, lo construyeron en un sector llamado Curubí. De un riachuelo que encontraron, cavaron una acequia que dotaba al establecimiento del líquido vital. El tambo tenía una cocina, un corredor y 5 habitaciones con puertas que convenientemente no tenían seguro ni aldaba. Los viajeros pasaban de largo al inicio, pero poco a poco los Remaches se fueron haciendo de su clientela fija. El porqué de los actos que cometieron nunca se llegó a conocer. Si estos fueron producidos por simple codicia, por gusto enfermizo o quizás, como plantea Gustavo Alfredo Jácome, por una especie de venganza y resentimiento ante los continuos atropellos a los que eran sometidos los indígenas por parte de los mestizos, es algo que queda para la elucubración. Al igual que queda cuál fue la identidad de su primera víctima. En lo que los relatos sí coinciden es en que tenían un claro modus operandi. Esperaban a que al tambo llegue un solo huésped con las siguientes características: que tenga dinero y joyas, que venga de lejos, que diga que no tiene a nadie esperándolo y que esté tan cansado que su sueño sea profundo. Cuando se daban las condiciones, el plan se ponía en marcha. Luego de alimentar al huésped con una rica fritada y de brindarle cuantos vasos de canelazo desee, esperaban que con el efecto del alimento y el alcohol le llamara el sueño y se retirara a su habitación. Entonces afilaban su mejor hacha, posiblemente la misma con la que despostaban el ganado en otras épocas. Se acercaban en silencio al cuarto. En la oscuridad abrían la puerta y, alumbrados, quizás solo por la luna o con alguna vela de cebo, localizaban el cuello de la víctima, procediendo a asestar un solo golpe limpio del hacha con tal maestría que separaban la cabeza del cuerpo, acabando con el huésped instantáneamente. Jácome, en su libro, imagina la escena y la describe con una crudeza tal que tengo que leerla textualmente. Crujieron los huesos destrozados, oyeron que la cabeza saltó y rodó como un zapallo mate, mientras del cuerpo la sangre despavorida se trastornaba a borbollones. Poco a poco se fue apaciguando hasta que sintieron que descansó. Entonces por los caños abiertos entró aire como en un eructo. Después, silencio. Aquí recién empezaba la faena de los Remaches. Mientras unos limpiaban el desastre dejado sobre la cama, otros sacaban el cuerpo y la cabeza, lo despojaban de ropas y de todas sus joyas y artículos de valor.
Adentro, mientras limpiaban el cuarto, también se limpiaban las alforjas, llevándose cualquier cosa valiosa que pudiera haber llevado consigo el viajero. Afuera el espectáculo era atroz, como si se tratara de uno de los animales que con maestría troceaban en su anterior ocupación, lavaban el cuerpo y le sacaban las vísceras, con las cuales preparaban una sopa conocida como cuchicoles, que en su versión original contiene morcillas y mondongo de cerdo, acompañado de col. Luego cortaban y tronchaban y descuartizaban el resto del cuerpo, que iba a llenar 2 grandes bateas. Ahí las mujeres se encargaban de preparar una gran olla con agua, cebollas, sal y otras especias. Al fuego de leña se cocinaban los pedazos, revolviéndolos lentamente con una cuchara de palo hasta que el agua se iba evaporando poco a poco y la carne terminaba de freírse en su propia grasa. Tal cual se prepara la fritada de cerdo. El olor de la carne cocinada inundaba el tambo y viajaba hasta el camino, donde seguramente atraía a más de un viajero hambriento. Algunos solo compraban la fritada para llevar, otros se quedaban a comer y pasaban ahí la noche. Los afortunados que no cumplían los requisitos se iban vivos y con la barriga llena de este espantoso plato. Cuando sobraba fritada, algunas de las remache la llevaban en un canasto para venderla en la ciudad de Otavalo. ¿Cuántos años pasaron los Remache y el Cepeda viviendo de esta forma se desconoce? Y sobre cómo se llegó a saber de los horrores que sucedían en el tambo de Mojanda hay 2 versiones. La más corta dice que algún viajero que había comprado la fritada se encontró un hallazgo espeluznante mientras la comía, un dedo humano, que pudo reconocer porque la uña no se había separado de la carne. Otras versiones más truculentas dicen que el dedo tenía un anillo, cosa poco probable ya que este hubiera sido robado por los remaches antes de despostar el cuerpo. La otra versión parece más probable y se encuentra en varios relatos y crónicas. Con una tempestad arreciando y la noche cayendo sobre el camino, un viajero hambriento, helado de frío y temeroso de ser asaltado o asesinado en el camino, divisó el tambo de Mojanda y procedió a acercarse a él. Una vez adentro, el posadero le ofreció un asiento y le pidió a su mujer que le sirva un canelazo bien cargado para que él combata el frío. Mientras, otros se ocupaban de llevar a su mula a la pesebrera, donde pasaría la noche. Como era costumbre, le ofrecieron un plato de la deliciosa fritada. Se quedó conversando con los posaderos y entre canelazo y canelazo les contó que era de Otavalo y estaba regresando luego de muchos años de estar en la costa. Algo que, como anotamos antes, era poco probable en esa época, por lo que nadie esperaba su retorno. Finalmente, al notar que era muy tarde, se despidió y fue a su habitación. Ahí acostado no lograba conciliar el sueño. Contra todo pronóstico había logrado sobrevivir al viaje de la sierra a la costa y, por si fuera poco, regresar con vida. Ya le faltaba solamente un día de trayecto para ver de nuevo a su familia y amigos, a los que dejó atrás hace varios años. Estos pensamientos lo mantuvieron despierto hasta que afuera de su habitación escuchó 2 voces que se acercaban. Sin duda eran los posaderos, pero lo que decían no tenía nada de normal. ¿Qué traerá en el equipaje? Ha de llevar regalos comprados en Guayaquil y Quito para la familia. Nadie le espera, dijo. Entonces le matamos, ¿no? Sí, matemos nomás. No le hará sufrir como el otro, dijo una voz de mujer. No, tajo en el pescuezo nomás y mañana preparamos la fritada con ambos. Terminó el diálogo el posadero. Para entonces el viajero se había puesto en alerta y casi sin creer lo que escuchaba, planeó alguna forma de escapar. No se le ocurrió más que meterse debajo de la cama, donde esperaría un descuido para huir. Su sorpresa fue máxima cuando, al meterse debajo del lecho,
se topó con un bulto. Al principio creyó que era ropa sucia, pero palpando en la oscuridad, hizo el macabro descubrimiento. Se trataba de un cadáver. Ahogando un grito y con la urgencia de sobrevivir, se le ocurrió otra idea. Sacó en silencio el cuerpo y lo puso en la cama en lugar de él, en lo que terminaba el horroroso diálogo de los posaderos afuera. Se metió justo a tiempo debajo de la cama, cuando la puerta se abrió y dos individuos ingresaron en completo silencio. Una vez frente a la cama, descargaron un golpe de hacha sobre el cuerpo ya inerte. Para suerte del viajero, luego del violento acto, los asesinos salieron del cuarto, lo que él aprovechó para salir corriendo de la casa. En un inicio tomó el camino hacia Otavalo, pero presintiendo que sería perseguido, se desvió por una quebrada donde se escondió. Poco después escuchó a los remaches buscándole. Habían descubierto que el cuerpo sobre la cama no era del nuevo huésped y con sus caballos salieron a perseguirlo. Fue inútil. Llegaron casi al amanecer a Otavalo, sin rastro del viajero, por lo que preocupados decidieron volver al tambo para planear qué hacer. Por su parte, el viajero asustado había llegado a Otavalo, atravesando matorrales, trepando piedras y cruzando acequias. Lo encontraron sucio, con la ropa hecha jirones, lastimado, pero por sobre todo, aterrorizado. Contó a sus familiares lo ocurrido y juntos decidieron salir a contarle la historia a las autoridades. En ese entonces, Carlos Uvidia Albuja era presidente del municipio. Se trataba de un hombre recio que había perdido a sus padres en el terremoto de 1868 y había sobrevivido 3 días entre escombros antes de ser rescatado. Creció para volverse coronel y autoridad máxima de Otavalo. Conociendo la denuncia del viajero, tomó enseguida cartas en el asunto. Ordenó a una división del ejército prepararse para dar captura a los remaches, que para entonces habían sido ya catalogados como saqueadores de caminos y asesinos despiadados. La noticia corría de boca en boca y para el día siguiente la gente comentaba, algunos entre arcadas, el origen escabroso de la deliciosa fritada que más de uno se había tragado. El jefe político, don Juan Ignacio Pareja, enterado de la situación, esperaba la aprehensión de los remaches y de su ayudante conocido como el Yuro Cepeda, debido a las marcas que el acné había dejado en su piel. Algunos relatos cuentan que la captura no fue fácil. Los remaches trataron de huir por las colinas de Mojanda y esconderse, pero los miembros del ejército finalmente lograron un momento cercarlos. Al llegar la noticia de su aprehensión, se mandó a formar un grupo de personas notables que decidirían la pena de los criminales. Según el relato del doctor Francisco H. Moncayo, notable ciudadano de Otavalo que a veces firmaba sus relatos con el seudónimo Black Devil o Diablo Negro en español, la audiencia por los crímenes de los remaches duró desde las 7:30 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del domingo. En esta, el fiscal, don José María Ruales, pedía la pena de muerte ante varios hombres importantes. Finalmente, cansados y abrumados por la responsabilidad, llegaron a una conclusión y levantaron la sesión. Don Abelardo Albuja, quien fuera nombrado secretario, anotó en el acta la condena: pena de muerte por fusilamiento. Los remaches encarcelados fueron vestidos con unas túnicas blancas y se prendió en cada esquina de su celda un cirio. Era una forma de velar en vida a los condenados a muerte. Un sacerdote se acercó para darles la extrema unción, pero ellos se negaron. No creían que iban a ser ejecutados. Solo quieren asustar, le decían al cura cuando les hablaba de su inminente final. La ejecución se llevó a cabo a las 12 del día del lunes 10 de febrero de 1896. No hay un consenso sobre cuántos fueron los procesados y condenados. Algunos nombran a Alfonso y Atanasio Remache y al Yuro Cepeda, que describen como un hombre enorme y de gran fuerza.
quizás el responsable de dar los hachazos. Otros dicen que fueron 4 los condenados. La ejecución fue un espectáculo público, y esto resuena en varias crónicas de la época. Según Francisco Moncayo, una caravana acompañada del redoble de un tambor, tocado por el negro Daniel Espinosa, se veía acompañado de un estridente y doloroso sonido de trompeta, interpretada por Julio Villacrés. Esta comparsa oscura acompañó a los remaches, quienes fueron paseados por toda la ciudad amarrados. Este pregón lúgubre daba a la escena un sombrío tono dramático y teatral. Niños, hombres y mujeres, mestizos e indígenas se agolpaban en la plaza para contemplar lo que para la época era una especie de normal esparcimiento. Tanto era así que los infantes de las escuelas acudían formados, llevados por sus propios maestros. Algunos solo sacaban su cabeza por la ventana para ver la oscura comparsa. Los horrores que ahora algunos acostumbramos a ver a través de pantallas y dispositivos por morbosa diversión, en la época se podían contemplar a la luz del día y en primera fila, sin ninguna restricción de edad. De pronto se escuchó la voz de una autoridad que dijo: en nombre de la República y por autoridad de la ley, han sido condenados a la pena de muerte que va a ejecutarse. Varias crónicas cuentan un detalle estremecedor. En primera fila, a los pies de los condenados, se habían puesto a sus hijos. Las autoridades les hicieron poner en ese lugar para que el escarmiento sea completo. El patíbulo fue construido un día antes y se levantó en la Plaza Central, el actual Parque Bolívar de Otavalo, frente a la casa de la familia Sandoval. Finalmente se escuchó la voz de mando del pelotón. ¡Atención! ¡FIR! ¡Apunten! ¡Fuego! Los disparos retumbaron en el aire. Algún grupo de aves asustadas debieron surcar el cielo. Debajo, los ojos de los curiosos se llenaban de horror. Algunos tapaban el rostro a sus hijos, algunas mujeres lloraban. De los fusilados, uno se aferraba aún a la vida. El Yuro Cepeda, desangrándose por los orificios de las balas, daba bocanadas cortas y desesperadas que horrorizaban a toda la plaza. Se ordenó ultimarlo con otra ronda de tiros, directos a la cabeza. Luego se hizo el silencio. Solo los llantos lejanos de los niños de primera fila cortaban el aire. Desde ese día, a la descendencia de los fusilados se les puso el nombre de los Pucho Remaches. Esto debido al significado de la palabra en quichua. Pucho, lo que queda, lo que sobra. Esos niños fueron, pues, lo que quedó de los Remaches. Los parientes recogieron los cuerpos ensangrentados y entre sollozos se los llevaron, suponemos, para darle sepultura. Algún relato cuenta que los perros lamían la sangre del suelo de la plaza mientras la gente volvía a dispersarse. Historias como la de los Remaches, que parecen sobrevivir al paso del tiempo, nos recuerda que todas las leyendas, incluso las más oscuras y terroríficas, tienen su origen en hechos reales, y que los horrores de la realidad son peores que los más salvajes y turbios pasajes de la ficción. Los relatos de personas de la época dan cuenta de la existencia de los Remache y su ejecución pública, así como de sus terribles crímenes. El alcance de los mismos y sobre todo la oscura razón que los provocó quedarán para siempre escondidos entre los misterios sangrientos sobre los que reposa la historia de nuestro país. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones.
Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.